Bueno, nosotros somos el equipo 4. El día de hoy vamos a ver el tema de cáncer cervicouterino. Mi equipo está conformado por mi compañera Sánchez González Berenice y Ruiz Ochoa Alma Rosa y una servidora Jimena. La siguiente, por favor. Sí, se cambió, ¿verdad? Está cargando, creo, ver. Se va a tardar mucho en cargar. Ah, ya cambió. Bueno, como objetivos de esta clase, el objetivo general va a ser conocer las características principales del cáncer cervicouterino y como objetivos específicos tenemos conocer la definición del cáncer, así como su etiología y los mecanismos por el cual este se va a desarrollar. Vamos a identificar los principales factores de riesgo y vamos a saber los diversos métodos diagnósticos empleados en la detección de cáncer cervicouterino. También es importante, un objetivo específico es conocer el manejo terapéutico y el pronóstico en dichos pacientes. Y por último, vamos a promover las principales medidas de prevención del cáncer cervicouterino hacia la población. Bueno, como una pequeña introducción, recordemos que el cuello uterino va a ser la parte fibromuscular inferior del útero. Este va a medir alrededor de 3 a 4 centímetros de longitud y esto va a variar según la edad de la paciente, el número de partos que haya tenido y también el momento del ciclo menstrual en que esté esta paciente. Y algo importante a recordar aquí para su definición de esta patología es saber que se divide en dos partes. La parte más cercana al cuerpo uterino se va a llamar endocervix y esta va a estar cubierta por un epitelio cilíndrico que va a ser el productor de moco. Y otra zona que va a ser la que esté más cercana a la vagina, que va a ser el ectocervix, que esta va a estar cubierto por un epitelio escamoso certificado. Entre estas dos zonas vamos a encontrar la unión escamocolumnar o también llamada la zona de transición, donde la mayoría de los tumores se localizan en esta unión principalmente. La siguiente. Entendiendo esto, vamos a saber que el cáncer cervicouterino se va a originar en la zona de transformación, en la unión entre el epitelio columnar del endocervix, que va a ser, este va a ser un sitio que va a estar en continuos cambios metaplásicos. Estos cambios se van a ocurrir desde la pubertad, después del primer embarazo hasta la menopausia en las mujeres. Entonces, este cáncer se va a iniciar cuando las células sanas de la superficie comienzan a dividirse de manera descontrolada. Estos cambios como tal o estas anomalías no necesariamente tienen que ser cancerosas, pero sí van a ser las precursoras a la formación de un cáncer. Entonces, como su definición lo dice, el cáncer de cuello uterino es un tumor maligno del cuello uterino que se origina en la unión escamocolumnar y va a afectar a las células escamosas más externas o a las células glandulares internas. La siguiente. Ok. Como epidemiología, vamos a tener que es la cuarta neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial y se calcula que en el 2018 se diagnosticaron alrededor de 570,000 casos, suponiendo que es el 0,6% de cánceres en mujeres y se registraron alrededor de 311,000 muertes. Se menciona que en casos cervicouterino es la segunda causa de muerte por patología maligna entre las mujeres, solo después del cáncer de mama, y eso es algo importante. Y se estima que en México, o un dato importante, es que cada 2 horas muere una mujer por esta neoplasia. Es un problema de salud pública actualmente y también, como se mencionaba, es la segunda causa de muerte en el grupo de las personas que van a ser de alrededor de los 25 a los 64 años a nivel mundial. Se menciona también que en los países que se tienen campañas de detección adecuadas con el estudio citológico cervical, pues se ha observado una amplia disminución en la incidencia y la mortalidad de este cáncer. Esto se atribuye a la detección temprana de lesiones precursoras, que son las displasias, en las que se diagnostica oportunamente y ofrece la posibilidad de tratamiento exitoso a un menor costo, tanto social como para los servicios de la salud principalmente. Según la OMS, se diagnosticaron 500,000 casos de cáncer cervicuterino y alrededor de más de 550,000 muertes. Las zonas de alto riesgo principalmente son los zonas de Sudamérica Este, sur de África y la India. La siguiente.
Bueno, como tal en América Latina tenemos que han visto alrededor de, en el 2018, 28.318 muertes y la mayor incidencia fue entre las personas de una edad de 40 a 54 años. Y con respecto a México, es la segunda causa de muerte por neoplasia alrededor de las personas que son mayores de 25 años. Su sistema de salud atiende alrededor de 9.000 casos de cáncer cada año y se registraron alrededor de 4.000 muertes anualmente. En las entidades federativas con mayor mortalidad, principalmente lo que menciona es Colima, Nayarit y Yucatán. Y algo como dato es que el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicuterino es el 26 de marzo. Ahora, en cuanto a su etiología, pues tenemos que saber que el agente etiológico del cáncer cervicuterino y de las lesiones premalignas va a ser el virus del papiloma humano. Este es necesario que esté presente, pero no es suficiente para causar las lesiones ni el cáncer, por lo que pues van a necesitar de factores o cofactores que con su interacción con el VPH pues van a progresar y con el tiempo pues pueden ocasionar las lesiones y el cáncer. Entonces, de acuerdo a donde ustedes lo busquen, pues pueden encontrarlos como factores relacionados al VPH o los que no están relacionados con el VPH. Bueno, en caso en que los factores estén relacionados con el virus del papiloma humano, pues se va a encontrar el propio virus. Esto va a depender pues mucho de su carga viral o si está infectada la persona con cepas oncogénicas, que vamos a ver más adelante. Entre otros factores relacionados con el VPH, pues va a encontrar las conductas sexuales de alto riesgo, como el inicio precoz de las relaciones sexuales, la promiscuidad, el no usar un método de barrera, igual tener una pareja de alto riesgo, ya sea que tenga el VPH confirmado o que sea promiscua, o los antecedentes de lesiones intraepiteliales escamosas relacionadas con el VPH. Igual otros va a ser infecciones de transmisión sexual, ya sea como herpes, clamidia, gonococo, tricomonas. Esto porque pues, puede aumentar el riesgo de poder sufrir una infección por el VPH. En cuanto a los factores que no están relacionados con el VPH, principalmente son medioambientales o son modificables. Entonces, entre estos se va a encontrar el bajo nivel socioeconómico, esto porque pues, está relacionado a que en este tipo de población, por lo regular, hay un acceso limitado a la atención médica, así como una pobre detección de parte de la citología vaginal, porque casi no se realiza en este grupo de pacientes. Igualmente se van a encontrar los anticonceptivos orales, hormonales orales. Esto porque se han encontrado que pues, hay un mayor riesgo de poder desarrollar adenocarcinoma, siempre y cuando pues, la persona lo haya consumido por más de 5 años y a la hora de suspenderlo pues va a disminuir su riesgo. No se conoce muy bien el mecanismo por el cual lo puede ocasionar, pero pues han habido hipótesis de que pues, las hormonas pueden potenciar la expresión de algunos genes del VPH y pues de esta manera contribuir. En cuanto a otro factor, se encuentran las inmunosupresiones relacionadas así como VIH, trasplantes, enfermedades autoinmunes, porque pues pueden aumentar la susceptibilidad a la infección tanto del VPH como pueden igual ocasionar una persistencia mayor del VPH en el individuo. Otro factor pues va a ser el tabaquismo, esto porque está relacionado a un aumento en el riesgo a tener las lesiones, al igual que desarrollar carcinoma escamoso. Esto porque pues igual puede favorecer la persistencia viral. Otro factor pues va a ser la paridad alta, más de 3 partos a una edad precoz de 20 años. Esto pues porque se dice que se puede favorecer que la zona de transformación se vaya situando en el ectocervix y pues esto puede facilitar la exposición más al VPH. Otro factor es la susceptibilidad genética, pero este pues nada más confiere un 1%. Esto relacionado a que pues haya una menor capacidad del sistema inmunológico como a defenderse contra el virus del papiloma humano. Ahora, en cuanto ya a las propias características del VPH, pues este es un virus epiteliotropo que va a pertenecer a la familia Papillomaviridae. Es un virus desnudo que va a tener 8.000 pares de bases, va a tener un DNA bicatenario, tiene forma icosaédrica y mide 55 nanómetros.
Este VPH va a tener 5 géneros, de los cuales el alfa va a ser el más importante para nosotros porque por lo regular se relaciona con lesiones del tracto genital inferior. Este, sus tipos van a estar agrupados de acuerdo al riesgo oncogénico que tenga. Hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo, como se pueden mostrar en la tablita, pues son varios, pero los más importantes va a ser el 16 y el 18, ya que estos pueden contribuir, bueno, representan hasta el 70% de los casos de cáncer cervicuterino en el mundo. El 16 corresponde al 60% y el 18 a un 32%. Eh, pero sin embargo, pues también pueden ocasionar otros tipos de cánceres. Ahora, los de bajo riesgo oncogénico se van a encontrar el 6 y el 11. Estos van a ocasionar lesiones intraepiteliales de bajo grado o verrugas o condilomas acumulados. El genoma, bueno, por otro lado, el genoma del VPH se va a dividir entre regiones o sí, 3 regiones. Están los que codifican a los genes tempranos, que van a ser las proteínas o los genes E, y los que codifican a los genes tardíos, que van a ser el L1 y el L2. Estos van a expresarse al final del ciclo del virus y van a codificar a las proteínas de la cápsida del virus. En cuanto a los genes de expresión temprana, estos se van a expresar al inicio del ciclo viral y van a codificar a proteínas que van a ayudar a la replicación y al mantenimiento del propio virus. La otra región va a ser esta amarilla, que es el LSR, que es la región reguladora codificante. Esta pues va a regir la expresión génica y del ensamblaje en total de todo el virus. Ahora, hay dos oncogenes que están relacionados con la formación neoplásica, que son importantes. Va a ser la E6 y la E7. El caso de la E6, esta pues va a inhibir la proteína retinoblastoma, que pues, pues de esta manera pues va a impedir que el ciclo celular entre en la fase S. En cuanto a la E7, lo que va a hacer es degenerar a la P53, que es un supresor de tumores, y en general, cuando estas dos proteínas o genes se activan, pues van a ocasionar que se active el ciclo celular del VPH y de un fenotipo tipo proliferativo oncogénico y pues ocasiona las lesiones intraepiteliales de alto grado o ya que progresen a cáncer. Pero pues va a depender mucho de los factores de riesgo. Ahora, en cuanto a cómo el virus ocasiona todas las lesiones, pues recordando lo que les dije al inicio, pues el virus es un virus epiteliotropo. Entonces, pues se va a encargar de infectar a las células basales del epitelio y pues va a aprovechar toda su capacidad de proliferación, pues para infectarlas y hacer de las suyas. En general, el VPH se va a introducir por la piel, por el epitelio a través de una microabrasión que por lo regular está dada a la hora del coito. Entonces, va a llegar específicamente pues a las células basales de los epitelios escamosos. El área más susceptible para el desarrollo de estas lesiones va a ser, como ya lo mencionaron al inicio, la zona de transición. Entonces, en caso de que el paciente esté infectado por los genotipos de bajo riesgo, van a ocasionar pues lesiones de bajo grado. Entonces, los virus van a permanecer en sí en su forma episómica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los virus van a tener su capacidad de replicación, pero de forma autónoma. Entonces, en sí, el genoma del virus no se va a integrar al DNA de las células epiteliales del huésped, sino que va a aprovechar la división de las células basales y su proliferación para poder replicarse e ir avanzando e invadir y contaminar a las células epiteliales que están más en las áreas superficiales. Entonces, ya cuando el virus está llegando al estrato más superficial del epitelio, se van a empezar a expresar los genes de expresión tardía, que era el L1 y el L2,
para sintetizar pues su cápside, formar los viriones y pues secretarlos, ¿no? Expandirlos. Entonces, si nosotros vemos en el microscopio pues las células escamosas maduras de esta capa en un microscopio van a estar pues infectados con el VPH. Entonces, a este tipo de células se les va a llamar coilocitos. Ahora, en caso de que, bueno, esta es otra imagen. Todavía no cambió. Ya cambió. La imagen que pueden ver es una imagen donde se está mostrando ahora las partículas virales infecciosas que se están desprendiendo por lo mismo de el cambio de las células epiteliales, ¿no? Esas corresponden a las lesiones intraepiteliales de bajo grado que estamos hablando. Ahora, en caso de que los genotipos que estén infectando hacia la persona sean de alto grado, pues van a causar lesiones de alto grado. Entonces, en este caso, el DNA vírico se va a integrar al genoma de las células epiteliales del huésped. Se van a expresar las proteínas de la E6 y la E7. Van a ser, pues van a estimular en sí la proliferación y van a ocasionar que este epitelio tenga alteraciones en su morfología y en su estructura, por lo que se van a volver displásicos. Entonces, en sí, pues van a dar la característica de sus lesiones, ¿no? Son displásicas. En cuanto a otra característica que lo hace diferencia con las de bajo grado, es que en este caso los virus no van a cumplir su ciclo vital de andar formando la cápside y secretarse, sino que en este caso los virus van a estar pues transformando todo esto. Ahora, las lesiones intraepiteliales, que son todas estas, se pueden clasificar de diferente manera. Hay lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y de alto grado, pero también otra forma de clasificarlas van a ser como neoplasias intraepiteliales cervicales de grado 1, que pertenecen a las de bajo grado anterior, y las de grado 2 y 3, que corresponden a las de alto grado de la lesión intraepitelial escamosa. Y pues por último tenemos el cáncer, ¿no? Esas se pueden ver en las imágenes de abajo, en donde se pueden ver pues todas las alteraciones ya como la morfología del epitelio que pueden causar. Ahora, en sí la infección por el VPH es asintomática y no genera como que mucha respuesta inflamatoria ni sistémica ni nada de eso, sino que son infecciones en la mayoría transitorias y autolimitadas. En general, la infección llega a desaparecer en el 90% de los casos a los 24 meses, pero puede haber condiciones que pueden aumentar su persistencia. En sí, la persistencia es un factor que puede ocasionar que haya posteriormente progresión para que se desarrollen tanto lesiones intraepiteliales de alto grado como de cáncer in situ en sí. El tiempo en que el PPH puede progresar a cáncer in situ varía de acuerdo a varios autores, pero pues puede ser desde 2 a 4 décadas. Y todo esto está condicionado por la persistencia del virus. Entonces, como recordarán los factores de riesgo, muchos ocasionaban que hubiera mayor persistencia. Entonces, independientemente del tipo de genotipo de alto grado o bajo grado, pues la persistencia es muy importante. Igual, o sea, los genotipos de alto grado ocasionan más persistencia que los de bajo grado. Ahora, en la siguiente imagen, bueno, diapositiva que también que ya cambió, se pueden ver, bueno, es una tabla comparativa entre las neoplasias intracervicales de grado 1, 2 y 3, en donde dicen si las células están diferenciadas o no están diferenciadas, la afectación del epitelio o no. Y aquí lo que es importante, aquí que les tengo que recalcar, es que o sea, cada tipo de lesión va a tener un tipo de progresión, una tasa de progresión hacia cáncer y también una tasa de regresión. Entonces, en el caso de que
presenta el paciente una lesión intracervical de grado 1, la tasa de progresión a comparación de la de grado 3 va a ser menor. Y por otra parte, la tasa de regresión de las lesiones intracervicales de grado 3 van a ser menores que las de grado 1, así como lo pueden ver en la tablita. Y otro punto importante es que en caso de que nosotros tengamos una citología negativa, o sea, que no haya lesiones intraepiteliales, pero está la presencia del BPH con los genotipos oncogénicos de alto riesgo, el riesgo a 10 años para que se desarrolle una neoplasia intraepitelial de grado 3 es del 13%. Esto a diferencia o en comparación con si está el individuo afectado con unos genotipos de bajo riesgo, porque en este caso, pues su tasa de progresión a 10 años sería de un 3%. Ahora, por último, en esta parte, hay dos tipos de cáncer RC. ¿Es el doctor? Bueno, hay dos tipos de de cáncer en cáncer cervicuterino. Esto va a depender a los tipos de células que bueno, el epitelio que va a infectar. Entonces, en el caso de que el cáncer se desarrolle en las células epiteliales escamosas, se va a generar un carcinoma de células escamosas. Esto se da en el hasta el 75% de los casos. Este se puede dividir en carcinoma queratinizante y no queratinizante, así como lo pueden ver en una histología. Ahora, en caso de que el epitelio afectado sea el epitelio cilíndrico, pues va a ocasionar un adenocarcinoma. Entre estos se dan del 10 al 12%, pero los más frecuentes va a ser el adenocarcinoma mucinoso en 2/3 de los casos, después le sigue el endometrial y después el de células claras. Sin embargo, pues también pueden haber otros tipos de cánceres, pero estos son mucho menos frecuentes. Esa es una histología del adenocarcinoma. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas del cáncer cervicouterino, como ya nos comentó mi compañera, en lo que son al principio de la afección, van a ser asintomáticas hasta en un 70% de los casos. En lo que es el estadio 1B, este va a ser asintomático hasta en el 35% y en el estadio 2 va a ser asintomático en el 8%. Los signos y síntomas más comunes van a ser el sangrado vaginal anormal, que puede ser poscoital o intermenstrual. Va a haber leucorrea, esta leucorrea puede ser acuosa, puede ser mucoide, sanguinolenta o purulenta y maloliente. También puede haber fatiga y otros síntomas que estén relacionados con anemia. Va a haber dolor pélvico o lumbar que puede irradiarse a la cadera, a la región glútea y a los muslos. También puede haber síntomas urinarios o rectales, como lo es la hematuria, la hematoquesia y la poliaquiuria. También puede ocurrir que haya evacuación vaginal de orina o heces, pero estos son muy poco frecuentes y generalmente sugieren una enfermedad avanzada. También puede haber edema de miembros inferiores y usualmente estas van a ser unilaterales. En cuanto a la exploración física, esta se debe incluir siempre una exploración de cervix y una muestra cervicovaginal. Aquí se va a requerir un examen pélvico minucioso que incluye un examen rectovaginal con lo que es la evaluación del tamaño del tumor y si hay afección vaginal o parametrial para la estadificación de lo que es el cáncer. También debe haber palpación bimanual que permita determinar la presencia de crecimiento uterino y de masas extrapélvicas. Además, se tiene que explorar el resto del abdomen y el cuello en busca de lo que son linfadenopatías. En cuanto a la visualización del cuello uterino, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Se tiene que visualizar con espéculo y se pueden revelar una apariencia normal del cuello uterino o una lesión cervical visible. Pueden aparecer tumores grandes que pueden reemplazar el cuello uterino por completo. Cualquier lesión que se vea tiene que someterse a una biopsia, independientemente de los resultados que haya habido de una citología anterior. Las únicas lesiones que no se deben de realizar biopsia van a ser los quistes de Nabot, ya que estos son benignos. La siguiente, por favor. Dale a la siguiente.
Ok, bueno, con respecto al diagnóstico, vamos a tener aquí diferentes métodos de los cuales vamos a poder ayudar, empezando por la historia clínica y exploración física, como lo había comentado mi compañera, las manifestaciones. Vas a tener la citología cervical, la colposcopía, ayudarnos por biopsia colposcópica, pruebas de BPH, colonización cervical y estudios de gabinete y laboratorio. El diagnóstico presuncional del cáncer cervicuterino se puede establecer por examen clínico, por una citología de cuello uterino y por una colposcopía. El diagnóstico definitivo se va a establecer principalmente o únicamente con el examen histopatológico que va a ser la biopsia. Una vez que ya hemos confirmado como tal el diagnóstico mediante el estudio histológico, se va a valorar la realización de estudios de extensión. Estos van a ser los estudios de gabinete y laboratorio, esto con el fin de complementar la estratificación de la enfermedad, en base a la cual se determina un pronóstico y la posibilidad de tratamiento que pueda tener esta. Vamos a ir desarrollando cada uno ahorita en las siguientes diapositivas. La siguiente, Bere, por favor. Ok, empezando por la citología cervical, sabemos que este es el estudio citológico que evalúa como tal las características de las células escamosas columnares. Estas van a ser obtenidas mediante visualización directa del cuello del útero y la muestra se toma con una espátula para la muestra ectocervical, como lo muestra en la imagen, y con un cepillo para la muestra endocervical. A medida que el epitelio se altera, se presentan anomalías citológicas donde las células pues, van a adquirir un núcleo más grande en relación con el citoplasma que se va a encontrar disminuido. Es el principal método de cribado probacional y identifica las células anormales. Este estudio pues tiene una sensibilidad del 30 al 87% y su especificidad va a ser del 86 al 92%. En el caso de, bueno, se van a indicar cuando, bueno, las lesiones de bajo riesgo se van a realizar un Papa Nicolau en 6 meses y en el caso de las lesiones que mencionen de alto riesgo, pues vamos a nosotras a realizar una colposcopía en este caso. En forma ideal, bueno, ¿le puedo dar la siguiente? Tenemos ciertas indicaciones para hacer este estudio. Las indicaciones son que se tiene que realizar en mujeres que han iniciado una vida sexual activa desde los 25 a los 35 años de edad. Las primeras 2 detecciones son anuales y después de la segunda anual efectuar cada 3 años. Y en mujeres de 65 años o más, cuando hay resultados normales consecutivos, se puede dejar de hacer las detecciones. En las contraindicaciones o para hacer este estudio va a ser que no se tiene, no tienen que estar en fechas donde estén en periodo menstrual. Las pacientes deben abstenerse de tener relaciones sexuales alrededor de 72 horas. Se tiene que evitar las duchas vaginales, que estén con uso de medicamentos vaginales y anticonceptivos intravaginales, y, principalmente para que se realice esta prueba. Como tal es una prueba de cribado probacional que nos va a hacer como de prevención. Entonces, en la siguiente, por favor. Ok, entonces este estudio citológico se va a reportar de acuerdo con el sistema de clasificación Bethesda. Si recordamos, este sistema clasifica por separado las anomalías de las células escamosas y las células glandulares. Las anomalías de las células escamosas se van a dividir de 2 categorías. Las células escamosas atípicas son el resultado principalmente o el más común en estas pruebas y estas se van a dividir en 2 grupos. Las células escamosas atípicas de significado indeterminado, donde aquí se van, lo que quiere decir que son las células que no aparecen completamente normales, pero la causa no está definida. En el caso tenemos después las células escamosas atípicas que no pueden excluir como tal una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y aquí es posible que exista un riesgo mayor de que la lesión sean precancerosas más que las lesiones que son células escamosas atípicas de significado indeterminado. Después de esto, tenemos que clasificarlo en las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Estas se consideran anomalías leves causadas por infección por virus de papiloma humano y tenemos las lesiones intraepiteliales de alto grado. Estas son anomalías más graves que tienen una probabilidad mayor de avanzar como tal a ser cancerosas si no se recibe un tratamiento adecuado o si no se diagnostica a tiempo. Después tenemos la clasificación ya de carcinoma in situ, que se refiere a las células gravemente anómalas
que se aparecen a las células cancerosas, pero permanecen en la superficie del cuello uterino y no han invadido con más profundidad o no se han extendido más allá del cuello del útero. Y tenemos el carcinoma de células escamosas en cáncer de cuello uterino, donde las células escamosas anormales han invadido como tal o más profundamente el cervix, otros tejidos o órganos. Después de esto tenemos las anomalías de las células glandulares, donde se describen cambios anormales que ocurren en los tejidos glandulares del cervix. Y este es el sistema Bethesda divide estas anomalías en dos categorías. Las células glandulares atípicas, que significan que las células no parecen normales, pero se dice que aquí tiene como tal cambios celulares y como tal el adenocarcinoma endocervical in situ, que se ha encontrado que las células con graves anomalías, pero que no se han diseminado más allá del tejido granular del cervix principalmente. Y es aquí cuando la citología cervical se tiene que reportar con este sistema. La siguiente. Después tenemos la colposcopía. Este se va a indicar cuando alguna de las pruebas de cribado se resulta positiva o si existe como tal una sospecha clínica. Entonces nos va a permitir ver con mayor detalle la morfología de las lesiones y el mismo acto tomar una biopsia. En esta colposcopía, pues las indicaciones va a ser para descartar algún carcinoma invasor y saber la localización de sitios anormales de las lesiones. Vamos a evaluar a través de esta el color de la lesión, el epitelio, si tiene un patrón de mosaico, los vasos atípicos y clasificar el grado en que se encuentra. Recordemos, algo importante de esta es que también va a ser, se puede realizar por medio de tinciones de orientación diagnóstica. Con el ácido acético las lesiones se van a teñir de blancas y esto va a ser el positivo. Esto se va a producir porque el ácido acético coagula las proteínas en las células tumorales, viéndose como tal de color blanco. Y por su parte tenemos otra tinción que va a ser el Lugol, que esta va a teñir las células normales de color negro. Entonces, esto lo va a teñir ese color debido a su alto contenido de glucógeno. Y de esta manera las células tumorales pues no se van a teñir de color negro como tal. Y a este hallazgo en esa colposcopía se le denomina test de Schiller positivo. Cuando existen las lesiones visibles en la colposcopía sospechosa de una neoplasia o bien una lesión precursora, se debe tomar como tal la biopsia, que es lo que también nos va a ayudar en este momento. ¿Le puedes dar a la siguiente, Bere? En la siguiente imagen vamos a tener en la imagen A, vamos a tener una imagen del cuello uterino después de la aplicación del ácido acético. Aquí podemos ver varias áreas de cambio aceto blanco adyacente a la unión escalocolumnar. Y en la imagen B vamos a ver es el mismo cuello uterino, pero esto va a ser después de la aplicación de la solución de yodo. Aquí se va a observar una lesión que no se tiñe totalmente, que es la flecha negra, mientras que en un área aceto blanca a lo largo de la unión escalocolumnar posterior estaba una flechita blanca. Aquí muestra una absorción parcial del yodo, donde podríamos encontrar las lesiones. La siguiente diapositiva, por favor. Y, y bueno, esta tabla me pareció importante para clasificar la colposcopía de acuerdo al grado que se encuentre, de bajo grado, alto grado y cuando podemos encontrar un cáncer y las diferentes características que tiene que tener cada uno de estos. En la primera vamos a encontrar una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Esta se ve después de la aplicación del ácido acético y se ve como tal de color brillante con bordes irregulares. Después en la segunda imagen de la parte inferior vemos una lesión escamosa de alto grado, después también de la aplicación de ácido acético con un color un poco opaco, blanquecino y un patrón vascular grueso. Y en la última imagen es la importante, que es la que nos muestra una lesión de alto grado, pero también se pueden ver aquí, se ven aberturas de criptas y vasos atípicos que son precursores preocupantes debido a su relación con el cáncer invasivo. Entonces, en este caso, la tablita nos menciona que en el caso de que encontremos una tinción de yodo sea negativa, los patrones vasculares sean vasos atípicos y encontremos alguna superficie irregular o necrosis o ulceración, podríamos estar hablando de algún cáncer.
Y bueno, ya por último tenemos la biopsia, que va a ser el diagnóstico de certeza y el que nos va a dar como tal la confirmación histopatológica, como lo comentaba mi compañera, y permite hacer el diagnóstico preciso del tipo de lesión, desde la inflamación hasta el cáncer de cuello uterino, pasando por saber las lesiones que se encuentran, si se encuentra en una lesión de grado 1, grado 2 o grado 3, o hasta el carcinoma in situ. Los resultados de la biopsia de tamaño nos van a dar el tamaño de la lesión, la profundidad de invasión y hacen como tal la determinación inicial del estadio en el que se puede encontrar esta paciente. Para lesiones que no son clínicamente visibles, está indicado el examen microscópico de la muestra de biopsia obtenida con el procedimiento de electrocirugía. Y en el caso de que las lesiones clínicamente sean visibles, una biopsia se puede hacer con el método de sacabocados y pues con este puede ser suficiente para que no se tenga que hacer la biopsia en cono. Y también cuando encontramos una sospecha de invasión. Y bueno, les comentaba al principio que nos podemos ayudar también a través de imágenes de estudios de laboratorio y gabinete. Bueno, en la tabla principalmente lo que recapitula son las pruebas de laboratorio que podemos nosotros dar y podemos mandar y vamos a identificar. Y las de gabinete que también podemos tomar en cuenta. En el caso de las de laboratorio, podemos tener biometría hemática, exámenes de orina, perfil químico, función hepática o la creatinina. Y en las de gabinete tenemos la radiografía de tórax, que va a ser para saber si hay una metástasis pulmonar, un pirograma intravenoso para saber si existe alguna hidronefrosis, tomografía computarizada, esta va a ser de abdomen y pelvis para saber si hay una metástasis ganglionar de los órganos distantes, una resonancia magnética para saber si es una invasión local y esta, principalmente la resonancia magnética, pues es de gran utilidad para también estadificar la enfermedad, determinar cómo tal el tamaño del tumor, la invasión que tenga tejidos adyacentes y la afectación que tenga, afectación ganglionar principalmente. Y por último, podemos ayudarnos de la tomografía por emisión de positrones, que esta va a ofrecer un mapa metabólico de la enfermedad, va a permitir delimitar de manera un poco más fiable la extensión de la enfermedad y es especialmente útil para detectar la afectación ganglionar. Realmente esos estudios se van a mandar nosotros cuando estadifiquemos a nuestra paciente en qué estadio la encontramos y cuál va a ser el pertinente para poder ayudarnos y saber el tamaño del tumor que tiene y que se ha invadido más allá de los tejidos adyacentes. Bueno, y esta imagen, bueno, primero podemos ver la estratificación y después volver a esta, pero realmente son las pruebas complementarias. Ahorita que veamos la estratificación, pues podemos valorarlo. En el caso de que lo encontremos en un estadio 1, podemos ayudarnos a través de la resonancia magnética pélvica y principalmente ya en estadios avanzados, pues van a ser donde nos podemos ayudar de la tomografía por emisión de positrones. Pero bueno, ahorita si no regresamos a esta diapositiva. Bueno, y como tal vamos a tener la estratificación. El sistema de estratificación utilizado de forma amplia para el cáncer cervicuterino es el que se desarrolló por la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, que también es abrevia como FIGO, y este se actualizó la última vez en 2018 y lo que también lo que se modificó fue que da a permitir los hallazgos patológicos y de imágenes cuando esté disponible según la etapa. En los estadios 0 se menciona que es la enfermedad microinvasiva y el estadio 1 se consideran como etapas tempranas. En consideración con los estadios 1B2 a 4A, que son los localmente avanzados, se deben solicitar además de los estudios previos, estudios preparatorios, que van a ser los que les mencionaba de laboratorio, que pueden ser pruebas de funcionamiento hepático o algunos estudios de imagen dependiendo de lo que necesite o el estado en que se encuentre cada paciente. Y ya pues el último estadio, después del estadio 4A, van a ser metastasis a distancia principalmente. Vamos a ir desglosando cada uno ahorita. La siguiente. Bueno, aquí vienen dos cuadros, de los dos se pueden guiar, porque es prácticamente lo mismo. Ok. Bueno, en los cuadritos de arriba, principalmente, vamos a como desglosarlo.
y saber a qué se refiere cada parte del estadio en que se encuentre la paciente. En el caso de las etapas, hablamos de etapa 1, 2 y 3 y 4. Y esto nos va a decir la localización de la enfermedad. ¿Dónde se localiza? Cuando hablamos de subgrupos, que vamos a dividirlos también en ABC, hablamos de la extensión. Y cuando hablamos de los subdivididos, que vamos a hablar por el número, que van a ser del 1 al 3, vamos a hablar de la profundidad de la lesión. Entonces, en el estadio 1, menciona que es la localización de la enfermedad, es la enfermedad localizada exclusivamente en el cervix uterino. Y aquí vamos a tener dos, tenemos el subgrupo A y el subgrupo B. En el caso del subgrupo 1A, es un carcinoma invasivo que puede diagnosticarse solo por microscopía con una profundidad máxima de invasión de menos de 5 milímetros. Aquí tenemos una subdivisión que va a ser el 1A1 y el 1A2. En el 1A1 vamos a hablar de una invasión menor a 3 milímetros de profundidad y en el caso del 1A2, vamos, como se muestra en la imagen, va a ser una invasión mayor de 3, pero menor de 5 milímetros de invasión. Y tenemos después el subgrupo B. En el subgrupo B es un carcinoma invasivo, con una profundidad mayor de 5 milímetros, pues está mayor que el estadio A, pero la lesión va a estar limitada al cuello uterino. Y aquí este va a estar subdividido por 3 grupos, que va a ser el 1B1, que vamos a hablar de un carcinoma invasivo mayor de 5 milímetros de profundidad, pero menor de 2 centímetros en su mayor dimensión. Después tenemos la subdivisión 1B2, que va a ser mayor de 2 centímetros, pero menor de 4 centímetros. Y por último, el 1B3, que va a ser mayor de 4 centímetros. Yo sé que es un poco revuelto, pero sí, al final de cuentas, sí se entiende así. Son solamente lo que varía, serían las medidas que tienen que tener estos en cada estadio. Después tenemos el estadio 2, que según la localización va a ser una invasión tumoral más allá del cervix, sin sobrepasar el tercio inferior de la vagina o la pared pélvica. Y este también a su vez va a estar dividido en 2 subgrupos, el 2A y el 2B. Este está más simple porque el 2A aquí va a haber un compromiso. Ay, perdón. Espere. En el caso del grupo 2A, aquí vamos a encontrar un compromiso limitado a los 2 tercios superiores de la vagina, pero sin compromiso parametrial. En este caso, vamos a hablar de su subdivisión, que este va a estar subdividido en el 2A1 y el 2A2. El 2A1 va a ser menor de 4 centímetros, en su dimensión, y el 2A2 va a ser mayor a 4 centímetros. Y tenemos después el subgrupo 2B, donde aquí hay un compromiso parametrial, pero no hasta la pared pélvica como tal. La siguiente. Después tenemos el estadio 3, que aquí va a haber una invasión del tercio inferior de la vagina y la pared pélvica. Este puede causar como tal ureterohidronefrosis o afectar a los ganglios pélvicos o paraórticos. Y aquí este va a estar subdividido en 3 subgrupos, el 3A, el 3B y el 3C. El 3A nos va a hablar que es el carcinoma involucra el tercio inferior de la vagina sin extensión a la pared pélvica, como lo muestra en la imagen. El 3B es una extensión a la pared pélvica y hidronefrosis a riñón. Y en el caso del subgrupo 3C, vamos a hablar que hay un compromiso de los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, independientemente del tamaño y la extensión del tumor. Y en este caso, ese se va a dividir a su vez en 3 subtipos, que va a ser el 3C1 y el 3C2. Cuando hablamos de 3C1, vamos a hablar que solamente hay metástasis en los ganglios linfáticos pélvicos, como se muestra en la imagen. Y en el caso del subgrupo 3C2, hablamos de que hay una metástasis en ganglios linfáticos paraórticos ya. Y ya por último, en el estadio 4, vamos a encontrar que aquí el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis o ha afectado más allá de otros órganos. En este caso, vamos a nada más a subdividir dos grupos, en el 4A y el 4B. En el 4A va a haber una propagación a órganos pélvicos adyacentes
Y en el 4B va a haber una propagación a órganos distantes principalmente, que sería pues ya cuando hay metástasis. Y en este caso, por eso se mencionaban las gabinetes, que va a ser de utilidad en estos casos saber desde los estados avanzados qué estudio necesitamos, en este caso la tomografía, para saber, o la resonancia magnética, para saber qué tamaño tiene el tumor y se ha invadido más allá de los órganos adyacentes o si hay alguna metástasis principalmente. Y también nos van a ayudar para poder dar nosotros el tratamiento oportuno, que es lo que vamos a comentar ahorita, de acuerdo al estadio que se encuentra la paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento, este va a depender del estadio que se haya diagnosticado. En el caso del estadio 1A1, donde no hay invasión vascular o linfática, aquí se puede tratar de manera conservadora mediante la realización del cono terapéutico, que es el que están viendo en pantalla. Para los estadios 1A2 y 1B1, aquí las opciones van a ser la cirugía o la radioterapia. En cuanto a la cirugía recomendada, va a ser la histerectomía radical, con una disección de ganglios pélvicos bilaterales y un muestreo de ganglios paraórticos. En los estadios 1B2 y los estadios 2, 3 y 4, el tratamiento estándar va a ser la radioterapia radical, con dos modalidades, que puede ser la radioterapia externa con cobalto 60, donde se va a tratar la totalidad del pelvis, de los ganglios y de al menos 4 centímetros por debajo del tumor en el cervix o en su extensión vaginal. También puede haber braquiterapia o radioterapia intracavitaria, donde se utiliza cesio 137 o iridio 192. Y ahora sí que estas fuentes se van a introducir con aplicadores intrauterinos y vaginales, que se van a llamar copostatos. El tratamiento con radioterapia va a proporcionar una supervivencia 5 años variable, dependiendo del estadio. En el caso del estadio 2, va a ser del 65 al 70%, en el estadio 3 del 30 al 50% y en el estadio 4 del 10 al 20%. En cuanto al tratamiento paliativo, este se va a individualizar con radioterapia a metástasis óseas y una quimioterapia paliativa para el control del dolor y del sangrado. La siguiente, por favor. Dale otro más. Ya se cambió. Dale otra hasta que aparezcan las tablas. Ahí, mero. Estas son tablas de la guía de práctica clínica. Aquí, como ya he mencionado, en el estadio 1A1, dependerá de si se presenta invasión linfovascular y si tiene la paciente una paridad satisfecha. En caso de que sí tenga la paridad satisfecha, se le puede realizar cono terapéutico o una histerectomía. En caso de que no haya tenido su paridad satisfecha, únicamente el cono terapéutico. En el estadio 1A2 también depende de si tiene la paridad satisfecha. En caso de que no, se le realiza únicamente el cono terapéutico y en caso de que sí tenga su paridad satisfecha, ya se le puede hacer la histerectomía. La siguiente, por favor. En cuanto al estadio 1B1, lo que va a depender va a ser principalmente el tamaño del tumor. Si es menos de 2 centímetros, se le puede preguntar a la paciente si tiene su paridad satisfecha. En caso de que el tumor sea de más de 2 centímetros, ya solamente nos guiaremos si hay una contraindicación quirúrgica. En caso de que no la haya, se le realiza histerectomía. En caso de que sí haya una contraindicación quirúrgica, se le realiza radiación. Para los estadios 1B, 2 hasta el 4, se realiza únicamente quimiorradioterapia y una vigilancia. La siguiente, por favor. Y ya para lo que es el estadio 4B, se tiene que ver si la metástasis es o no resecable. Si lo es, se realiza la resección quirúrgica y si no, se realiza quimioterapia. En caso de que la enfermedad sea recurrente, si hay antecedente de cirugía sin radioterapia, se ve si la enfermedad central es de menos de 3 centímetros. Si no lo es, se realiza cirugía, quimioterapia o radioterapia sola. Y si sí es de menor de 3 centímetros, se realiza lo que es una histerectomía. Y en caso de que haya una quimiorradioterapia previa, se realiza una histerectomía total. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, en lo que cambie, ya cambió. En cuanto a la metástasis, hay 3 vías de metástasis que pueden haber, ¿no? Está la invasión local directa, que es la más frecuente, la linfática y la hematológica, que por lo regular ocurre en el 5% de los casos.
En cuanto a la primera, que es la invasión local directa, aquí por lo regular puede haber metástasis principalmente en vagina, los parámetros, el cuerpo uterino, la vejiga, el uréter y el recto. En cuanto a la vía linfática, pues puede afectar a los ganglios, como ya lo mencionaron, los pélvicos, hipogástricos, paraórticos, aórticos, los sacros y los ilíacos. Y en cuanto a la diseminación hematógena, por lo regular puede ir al hígado, a los huesos, a los intestinos, al cerebro y a la piel. En cuanto al pronóstico, pues depende mucho de la etapa de la enfermedad, de los ganglios y de la edad del paciente. Sin embargo, pues entre los más importantes que se menciona, pues es la etapa de la enfermedad y si hay afectación en los ganglios. De acuerdo a la supervivencia por la etapa de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para este tipo de cáncer que se publicó en el 2018, mencionaban que la supervivencia a 5 años del estadio 1 es del 85%, del 2 es del 56%, del 3 es del 39% y del 4 es de hasta el 24%. Y en cuanto a las medidas de prevención, pues básicamente va a ser eliminar todos aquellos factores de riesgo ambientales que eran modificables que se les mencionó al inicio de la presentación, así como dejar de fumar, tener detecciones citovaginales, bueno, con citología vaginal a su debido tiempo, tener una buena nutrición, eliminar los estados de inmunosupresión si es posible, usar métodos preservativos de barrera, eliminar pues las prácticas sexuales de riesgo, etc. Y entre estos, pues el más importante de los métodos de prevención, pues va a ser la vacuna contra el VPH. En sí, este es un cuadro que les resumen, son 3 tipos de vacunas. Van a estar hechas con agentes inmunógenos del antígeno de la cápside viral, que pues van a tener la proteína L1, que si se acuerdan, pues estaba en la cápside. Entonces, por recombinación se va a hacer esta vacuna y pues se van a formar partículas pseudovíricas que van a ser los BL, que pues estos van a provocar respuesta inmunoral en el paciente. Entonces, por lo regular, aquí se pueden ver las indicaciones, los esquemas de vacunación que empiezan pues, a los 9 años por lo regular y el nombre de las vacunas y los tipos de los genotipos que por lo regular pueden contener. Por ejemplo, la bivalente nada más protege contra 2 y la novovalente pues tiene más genotipos, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. Y bueno, eso sería todo de la exposición y ya después sigue el caso clínico. Que todavía no cambia. Ya cambió. Claro, para el caso clínico vamos a tener lo que es una paciente de 36 años que acude al servicio de urgencias por la sensación de bulto en los genitales, sin antecedentes heredofamiliares ni antecedentes personales patológicos de interés. Refirió solo una revisión ginecológica con citología negativa hace 5 años, sin algún otro estudio de control posterior. En cuanto a su exploración, se detecta una tumoración dura, violácea y fiable de 4 a 5 centímetros que se precede por el introito vaginal y ocupaba toda la vagina, lo que unido a un himen tenso en la parte posterior imposibilitaba lo que es el tacto vaginal. Lo que son los 2 paramétricos parecían estar infiltrados con adenopatías de 2 centímetros y al tacto rectal con impresión de afectación del tabique rectovaginal. Se le hicieron estudios paraclínicos. En la ecografía abdominal se encontró un útero y ovarios normales con tumoración de 50 por 57 milímetros en cuello uterino y segmento uterino inferior, con escasa vascularización y flujos de alta resistencia. En cuanto a la citología, se encontró que era poco satisfactoria para lo que es la valoración neoplásica debido a la necrosis del tejido. En la biopsia del tumor, esta era compatible con un adenocarcinoma adenoescamoso. Y para la detección de VPH mediante PCR resultó positivo y se encontró que era lo que era el serotipo 16. La siguiente, por favor. En la imagenología se realizó un ATAC donde se demostraba una tumoración voluminosa que afectaba el útero, pero no el extremo fúndico, englobando el cuello vesical y la región uretral, que era compatible con la neoplasia maligna primaria.
Se detectó diseminación metastásica pulmonar bilateral masiva que contactó ampliamente con la superficie pleural. Además, había adenopatías patológicas en lo que son las cadenas ilíacas e iliomediastínicas, bilaterales. Había diversas lesiones focales hepáticas y una lesión ítica en el hueso ilíaco derecho, lo que sugería una metástasis ósea y hepática. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, se confirmó la neoplasia del cervix localmente avanzada, con invasión en la profundidad del parametrio izquierdo, en el miometrio, en la vagina, en el septo rectovaginal, en la región periuretral y en el periné, hasta lo que es la vulva. Para el tratamiento se realizó quimioterapia con carboplatinotaxol semanal. En cuanto a su evolución, a partir de la segunda sesión se observó que la evolución era favorable. A los 20 días de ingreso se otorgó el alta hospitalaria. Se le realizó un ataque cerebral donde se mostró múltiples lesiones focales supra e infratentoriales por afección metastásica diseminada. La paciente se ingresa a la unidad de cuidados intensivos para un tratamiento sintomático y se solicitó una radioterapia holocraneal paliativa, pero la paciente falleció antes de la intervención. La primera pregunta es, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en estadios tempranos del cáncer cervicouterino? La A, sangrado postcoital, la B, dolor lumbar y pélvico, la C es asintomática o la D, que es leucorrea fétida. La C. Sí, dale la siguiente, por favor. Como mencionan todos ustedes, sí, es la C, es asintomática. Como ya he mencionado, las manifestaciones del cáncer cervicouterino se relacionan con las etapas clínicas. En los estadios tempranos, los pacientes van a ser asintomáticos hasta en el 70% de los casos. Y la siguiente pregunta es, ¿son factores de riesgo para cáncer cervicouterino? Ya se les había mencionado, el inciso A es vivir en Francia, tener dislipidemias, prácticas sexuales de riesgo, o B, tener prácticas sexuales de riesgo, estar inmunocomprometido, no practicarse citología vaginal o tabaquismo. El C es ser de género masculino, llevar dietas ricas en carnes rojas. Y la D, tener un esquema de inmunización completo, llevar una alimentación saludable. Sí, como dicen, es la B. Ya se les había mencionado y les puse el screenshot de los factores de riesgo que se les puse aquí, que son pues tener las prácticas sexuales de riesgo, estar inmunocomprometido, la citología y tener tabaquismo positivo. La otra pregunta es, ¿cuáles son los genotipos de BPH de alto riesgo para el desarrollo de cáncer cervicouterino? De alto riesgo, ¿eh? Entonces el inciso A es el 6 y el 11, el B el 16, 18, 31. Ajá, el C es el 1, 4, 7 y pues la D es que el BPH no causa cáncer cervicouterino. Como ya todo el mundo contestó, pues la correcta es la B. Son los de alto riesgo, el 16, 18, 31, 33, como lo muestra en la tablita. Y ya la última pregunta es el estadio según la clasificación FIGO, donde existe una extensión extrapélvica con alcance de la mucosa vesical y rectal. ¿En qué estadio se encontraría este? ¿En el 1A, en el 2, en el 3A o en el 4? Sí, exactamente. Es el estadio 4 cuando ya hay una extensión extrapélvica, como lo menciona la clasificación FIGO. Sí. Y eso sería todo, doctor. Bueno, ya las siguientes son nuestras referencias. Ah, bueno, las conclusiones, ¿cierto? Entre las conclusiones tenemos que... Ay, creo que me equivoqué. Ya, es que tenía los dos audios prendidos. Es que, en primer lugar, pues el cáncer cervicouterino es un tumor maligno de cuello uterino que pues se origina en la unión escamocolumnar o la zona de transición y pues va a afectar a las células escamosas más externas o a las células glandulares más internas. El otro es que es el cuarto cáncer más común en las mujeres a nivel mundial y que el BPH es la causa etiológica necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo de esta neoplasia. Como saben o recordarán, pues necesitaba de otros factores para su desarrollo y progresión. El otro es que los genotipos de BPH 16 y 18 pues son los responsables del 70% de los cánceres cervicouterinos. El otro es que pues es importante realizar una buena anamnesis, exploración física, pues para podernos orientarnos
para podernos orientarnos pues hasta el diagnóstico de cáncer cervicuterino. Igualmente, pues el diagnóstico va a requerir indudablemente pues de la confirmación histológica, pues para poder también nosotros decir en qué tipo de lesión está, si es de bajo grado o si es un carcinoma, adenocarcinoma o uno de células escamosas. Igualmente, la conización cervical sirve tanto como una prueba de diagnóstico como de tratamiento para los estadios más tempranos. Y la vacunación sistemática frente al PPH constituye una intervención muy eficaz, efectiva, eficiente y segura, pues para el control de la infección y la prevención de la carga de la enfermedad asociada al virus del papiloma humano. Y por último, pues el pronóstico del cáncer invasor está muy directamente relacionado con el estadio en el que se hace el diagnóstico de los pacientes. Y ya, por último, pues están las fuentes consultadas, que todavía no cambian, cargan. Bueno, pero eso sería todo de nuestra parte. Ya cargan. Muy bien, doctoras. Bueno, hay que quedarse con que es un problema de salud pública muy importante. Las pacientes con ese diagnóstico pasan por un protocolo muy prolongado, muy crónico. El pronóstico depende del estadio. Las complicaciones son muy importantes. Tienen que dominar este tema para cuando atiendan pacientes que acudan con ustedes por esta patología, sepan a dónde hay que referirlas. Lo que también es muy importante para ustedes que van a presentar el examen nacional eventualmente, tienen que aprenderse, tienen que dominar los temas de sangrados del embarazo, de la primera mitad y la segunda mitad del embarazo, porque en esos son los temas en los que se basan para hacer los casos clínicos en la parte de ginecología en el examen de residencias. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ese es mi tip para ustedes, mi recomendación. Aprendan, dominen bien ese tema, el de sangrados en el embarazo. Y ese tema es importante porque eventualmente pues tienen que estar, deben de tener el conocimiento para captar y poder tratar a estas pacientes adecuadamente, ¿no? De manera oportuna. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, Sí, doctor. nos vemos en quemaduras, doctores. Cuídense, pasen buena noche. Igualmente, doctor. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. Doctor, bonita noche. Sí.